a empezar un viaje histórico verdaderamente alucinante. Abarca desde el siglo I hasta el siglo V, y vamos a explorar los cimientos mismos de la literatura cristiana. Hablamos de textos antiquísimos que, francamente, sobrevivieron contra todo pronóstico. Se forjaron en medio de persecuciones brutales y viendo caer imperios enteros. Es un relato apasionante sobre cómo se construyó y, sobre todo, cómo se logró preservar una fe que acabaría cambiando el mundo para siempre. Y para no perdernos en semejante laberinto, nos vamos a anclar en la ciencia de la patrología, utilizando como gran guía el estudio monumental de Johannes Kasten. O sea, esta obra es el pilar absoluto para entender no solo los textos, sino a la gente que los escribió. Nos da una profundidad brutal y nos aleja de esa típica y aburrida memorización de fechas que a nadie le gusta. A ver, es súper fácil caer en la trampa de pensar que estudiar textos antiguos es un tostón, historia seca sin más, pero hay una cita fantástica en el prólogo de Kasten que desmonta esto por completo. Como decía el cardenal Newman, sumergirse en estos autores antiguos es en realidad un paraíso de delicias. Es que hay de todo, intriga, debates a muerte y una humanidad tan cautivadora en cada página que nos conecta directamente con nuestras raíces. Para que no nos estalle la cabeza con tanta fecha a lo largo de 600 años, este es nuestro mapa mental. Veremos 6 hitos. 1. Estudiando el cristianismo primitivo. 2. Los padres apostólicos. 3. Literatura subapostólica. 4. La Edad de Oro. Y cerramos con el 5 y el 6. Los padres de la Iglesia Oriental y Occidental. Vamos allá. Punto número 2. Los padres apostólicos. Veamos cómo arranca todo esto. Directamente con la primera generación de escritores justo después de los apóstoles. Lo que es una auténtica locura de esta época es la cadena de comunicación viva. Esta gente literalmente escuchó, comió y compartió el día a día con personas como Pedro o Juan. No estamos hablando de mitos inventados siglos después. Su teología venía de primera mano, del contacto directo con la fuente original. Por eso su legado pesa tanto en nuestra historia. O sea, telita con las vidas de estos hombres, que de tranquilas no tenían nada. Clemente escribiendo a Corinto para apagar una revuelta comunitaria. Pero la historia de Ignacio de Antioquía es de película. Escribió 7 cartas enormes mientras iba encadenado, bajo guardia militar, sabiendo perfectamente que marchaba directo a ser devorado por los leones en Roma. Son textos escritos con una urgencia y un fervor impresionantes. Y claro, viendo este índice, nos damos cuenta del volumen brutal de literatura que generaron estos pioneros. Todo esto bajo amenaza de muerte y en circunstancias extremas, logrando articular ideas que 2000 años después seguimos leyendo y analizando al milímetro. Pasamos al número 3, literatura subapostólica. Avanzamos un pelín más en el tiempo, y aquí es donde vemos que el mensaje empieza a tomar sabores distintos dependiendo de dónde se viviera. Fijaos en el contraste enorme entre estas dos escuelas tempranas. Por un lado, Asia Menor y Siria, súper místicos. Se centraban muchísimo en la unión con Cristo. De hecho, Ignacio llamaba a la Eucaristía la medicina de la inmortalidad. Y por otro lado, la escuela romana. En plena capital del imperio y empapados de filosofía estoica, eran mucho más pragmáticos. Su enfoque era la ética, el deber y mantener a la comunidad firme. Dos formas muy distintas de vivir lo mismo, que de hecho siguen existiendo hoy. Y atención a esto porque es buenísimo. La Didache, básicamente el primer catecismo o manual de instrucciones de los cristianos. Pues resulta que este documento minúsculo, de apenas 552 palabras, desapareció del mapa durante siglos, totalmente perdido. Y de repente, en 1873, un erudito se topa con él en un códice antiguo en Constantinopla, un manual práctico del siglo I apareciendo de la nada en el mundo moderno. Número 4. La Edad de Oro. Damos un salto inmenso hacia los siglos IV y V. Llega Constantino, se acaban las persecuciones masivas y ¡boom! Explosión intelectual sin precedentes. Ojo al cambio de término. Antes hablábamos de los padres apostólicos, ahora entramos en la liga de los padres de la Iglesia. Son las mentes excepcionales que se dedicaron a organizar, defender y sistematizar toda la teología frente a unas controversias impresionantes. Y ojo, que aquí no entraba cualquiera en el club. No bastaba con ser listo, había que cumplir 4 normas a rajatabla. Doctrina ortodoxa, ser considerado un santo en vida, tener la aprobación oficial de la Iglesia y ser antiguo, o sea, anterior al año 750. Un filtro súper exigente, para garantizar que solo los mejores dieran forma a las bases de la fe. Número 5. Padres de la Iglesia Oriental. Nos vamos a la mitad oriental del imperio, donde mandaba el griego y les encantaba un buen y enrevesado debate teológico. Aquí los reyes absolutos son los grandes capadocios, Basilio, Gregorio de Nisa y Gregorio de Nacianzo, 3 genios, amigos íntimos e incluso 2 de ellos hermanos.
Juntos montaron toda la estructura de los monasterios y consiguieron tumbar intelectualmente a la herejía del arrianismo, un auténtico trío invencible. Tampoco nos podemos olvidar de Juan Crisóstomo. Le llamaban Boca de Oro, porque predicando era un crack absoluto. Pero claro, ser un lince con las palabras y ponerte a criticar los lujos desmedidos de la emperatriz Eudoxia, pues no acaba bien. Acabó exiliado. Hablar con la verdad al poder, incluso en un imperio supuestamente cristiano, salía carísimo. Y terminamos con el número 6, Padres de la Iglesia Occidental. Cambiamos el griego por el latín. Y aquí el ambiente era muchísimo más oscuro. Las fronteras se desmoronaban y la prioridad absoluta era la supervivencia pura y dura. En medio de este caos surge San Jerónimo, un hombre bastante irascible y apasionado, que decidió renunciar a todo para irse a vivir a una cueva en Belén. Su misión, traducir metónicamente toda la Biblia desde sus textos originales al latín. Así nació la Vulgata, una obra tan inmensa que definió la lectura de toda Europa occidental durante los siguientes 1000 años. Aunque sin duda el jefe absoluto del mundo occidental es San Agustín, abrió su alma por completo en las Confesiones, inventando casi sin querer la autobiografía psicológica. Y cuando los bárbaros saquearon Roma y todo el mundo entró en pánico, se sacó de la manga la ciudad de Dios, para intentar darle sentido a esa catástrofe. Como un reflejo poético del fin de una era, falleció en su ciudad Hipona, mientras estaba siendo literalmente sitiada por los vándalos. Para procesar toda esta edad de oro, esta división visual es perfecta. Oriente hablando en griego, defendiendo el dogma en batallas intelectuales de altísimo nivel, y Occidente hablando latín, mucho más a ras de suelo, asumiendo tareas de gobierno e intentando darle sentido y esperanza a un imperio que se caía a pedazos. Y hay que quedarse con un detalle importantísimo viendo este índice. Toda esta literatura no la escribieron cómodamente sentados en una biblioteca tomando café. ¿Qué va? Fue literatura de trinchera, textos escritos a la carrera para desmentir herejías y evitar que sus comunidades se fracturaran por la mitad. Era una cuestión de pura supervivencia. Así que, viendo todo este increíble recorrido, la gran pregunta cae por su propio peso. ¿Cómo es posible que textos escritos en papiros bajo la amenaza de tribunales de la muerte o mientras las murallas ardían sigan moldeando nuestra forma de pensar hoy? Nuestras ideas contemporáneas sobre la justicia, la introspección o nuestras leyes hunden sus raíces en estos portadores de la antorcha. Hombres que iluminaron un mundo en ruinas y cuyo eco todavía resuena. Da muchísimo que pensar, ¿verdad?